La Carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gisela, buenas tardes, un gusto estar en su programa, me tiene las órdenes. Muchísimas gracias, Germán. El Servicio Nacional de Contratación Pública, el SERCOP, es el encargado de calificar y seleccionar los proveedores de fármacos e insumos médicos a los cuales el Sistema Nacional de Salud emitirá órdenes de compra. Por ello, según han señalado ustedes, en tales procesos no debe intervenir quienes mediante subasta inversa, amañada, suscripción de contratos de pago o sobreprecio, entre otras cosas, han asaltado los dineros de los ecuatorianos. Eso lo hemos visto que ha pasado varias veces. Pero ¿pueden estos proveedores de medicamentos con sobreprecios volver a participar en un proceso de contratación pública? Gisela, lo que está ocurriendo es lo siguiente, y no ahora, sino desde hace algún tiempo atrás, que quienes han asaltado al país mediante el sobreprecio, como se lo señalamos, con los mecanismos más perversos para atacar a la economía nacional, ahora participan luego de haberse cambiado el RUJ, tener por lo tanto otro nombre o presentarse de otra manera. Además, recuerde usted que nuestras denuncias demostraron que los proveedores de insumos y de medicinas tienen una especie de varias empresas con las cuales participan y son los mismos dueños. Entonces el dueño de la empresa, de 10 empresas, está detrás de las 10 que yo acabo de señalar para el ejemplo, y así funcionan varios proveedores. Por lo tanto, el SERCOP debe estar muy atento para no ser sorprendido por los mismos proveedores que desde hace varios tiempos atrás vienen asaltándole al país en los hospitales, en el Sistema Nacional de Salud, etcétera, etcétera. Porque caso contrario, lo que va a ocurrir es que se entregan los contratos a los mismos, pero con otros nombres, o a sus allegados, o a sus familiares, o a los testaferros. Así ha funcionado el sistema. Porque además, de tal manera que por eso hacemos una advertencia al SERCOP y vamos a estar atentos a esta realidad. Ahora, se ha podido identificar, en varias ocasiones hemos visto que se ha identificado las empresas que han participado en contratos con sobreprecio. ¿No es cierto? Hay varias identificadas. Desde luego que sí. Nosotros mismos hemos entregado en Fiscalía y en su orden cronológico, primero a la Contraloría y luego a Fiscalía, la denuncia pertinente en el sentido de identificar a varias empresas, a varios individuos, a varias personas que han trabajado en este esquema que yo señalé hace unos minutos. Pero quiero comentarle algo. El año pasado, invitados por el vicepresidente de la República actual, le entregamos a él personalmente el listado de varias empresas que han delinquido en la materia de la adquisición, de la venta de insumos y medicinas. Hasta el día de hoy, a pesar de que en esa cita se dijo, este es un dato importante, les pediremos que nos sigan apoyando o que nos entreguen otros datos, no hemos vuelto a tener ninguna reunión. Sin embargo, estas mismas personas, estos proveedores, siguen haciendo su agosto hasta hace poco en hospitales de la salud pública y sobre todo del IES y particularmente en Guayaquil. Esta es una red colusoria que funciona muchos años atrás. Así es, y también hemos visto que hay otros mecanismos por los que estas empresas que ya han sido sancionadas o han sido identificadas como proveedores que han incluso que han entregado productos malos, de mala calidad o incluso con sobreprecio o productos dañados también o caducados, que han sido identificadas. También hemos visto que han hecho ventas a través de las universidades, que también pueden me contaba gente de adentro de estas instituciones que lo hacen a través de las universidades, porque entre empresas públicas se puede contratar y ellos también pueden participar en este tipo de requerimientos de medicamentos para los hospitales, lo que me parece una locura también. Así es una mafia organizada que en el país
viene desarrollando su industria de la perversión con la utilización de estos insumos y medicamentos, como usted acaba de señalar, que inclusive no tienen ninguna calidad. Pero además hay proveedores que son vendedores de cerveza, hay proveedores que son vendedores de colas. Así ocurrieron cuando se compraron las mascarillas, recordemos casos anteriores. Si no se pone energía también desde las autoridades que reciben la denuncia, pues estas gentes siguen circulando en estas actividades. Las denuncias se presentaron a la Fiscalía. ¿Qué tipo de controles se pueden poner entonces para que el CERCOP haga bien su trabajo? Hay varios mecanismos. Primero, el que la justicia ordinaria actúe con prontitud porque están denunciados. Cuando han sido denunciados, se les ha dejado tanto tiempo en el esquema de la denuncia y no se ha actuado desde la función jurisdiccional. Que siguen trabajando. Que se han dado el lujo, ellos, de estos proveedores, de contrademandar a los denunciantes. La Comisión Nacional Anticorrupción tiene varios juicios puestos por estas gentes, porque la estructura jurisdiccional no ha actuado. Entonces, primero es poner en orden jurídico a estas personas y entidades que venden insumos y medicamentos. Segundo, hacer concursos de probidad absolutamente claros y transparentes. No puede haber un concurso en donde se le invita a una persona o para la adquisición de un insumo determinado a dedo, con el mecanismo del pago directo, del convenio de pago, tal cual ocurre, por ejemplo, en el call center hace unos pocos días, un convenio de pago y arreglada la situación. Y tercero, el CERCOP, que no funciona, tiene que funcionar. Ahí está el detalle. No se trata de ser solamente un listado de aquellos que ellos consideran que son los idóneos para la adquisición de insumos de medicamentos. Tiene que haber una supervisión sobre ese CERCOP que no ha funcionado desde su estructuración como tal. Pero en el caso usted mencionó el caso del call center de el IES, que tuvo este problema y este retraso, que incluso paró la atención porque no le habían pagado y no tenía contrato, y se vuelve a extender pues el plazo de trabajo sin contrato de esta empresa. Cuando tienen a CNT, por ejemplo, que brinda servicios de justo de call center y que podría darle fácilmente el servicio al IES, pero no se hace ese tipo de contratación entre empresas públicas, que lo estipula la ley incluso, y que podría ser mucho más beneficioso para los usuarios. Son cosas que o no los logramos entender por qué lo hacen de esa manera, o porque se entiende claramente también, por otro lado, que puede haber ahí algún amarre que le interesa a alguien y que lo dejan tal y como está. Pésimo servicio, con poca atención, de mala calidad, y encima con extendiendo contratos que no se puede extender nuevamente una forma de pago que ya fue utilizada y que ya la ley no lo permite. Usted acaba de dar una solución inteligente, Gisela, al problema. Es decir, ¿por qué no se hace este contrato como el que usted acaba de señalar? Lo que ocurrió hace 3 años es que debieron las autoridades del IES convocar a un concurso para entregar obtener el ganador de ese concurso del call center y ponerlo a funcionar. Pero dentro de ese consejo directivo del IES había un señor de apellido Peso que se oponía a este tipo de acciones, y entonces les amarraron las manos y se vieron obligados a hacer el call center mediante convenios de pago. El convenio de pago es ocasionales en algún momento. Lo prohíbe la ley, creo que solo lo permite 2 veces, me parece, o estoy equivocada. Cuando es muy, muy emergente y especialísimo, pero pagar durante 3 años, cada mes por eso no es emergente ni especialísimo, pues. Es ridículo. Pero fíjese algo más. El call center dice, dejo de operar. Les chantajeó a la actual administración del IES que se vieron obligados a hacer un nuevo convenio de pago y les entregaron los recursos acumulados de los últimos meses. Ojalá convoquen de manera inmediata, por lo tanto, a un concurso y ahí existan ganadores. O se utilice la fórmula que usted lo acaba de señalar, que entre empresas públicas se lo puede hacer. Y yo tengo no información país, ¿no? Incluso de que sí se hizo el intento de que sea CNT quien brinde ese servicio, pero por ahí alguien dijo, no, párenle ahí, basta, no sigan con el trámite, vamos nomás de nuevo con este mal proveedor que tenemos aquí, sigamos con él. Cosas que uno no entiende.
En el fondo sí las entiendo, pero me duele, me cuesta pensar que es por eso. Pero es que el consejo directivo del IES está en manos de personas que además ya debieron irse a su casa. El delegado de los trabajadores, el delegado de los empresarios, terminaron sus funciones de hace varios años, siguen prorrogados y casi son los dueños de la institución, lo que ocurrió en el periodo anterior con el señor Peso, lo hemos dicho con nombres y apellidos. De tal suerte que creo que hay que levantar una conciencia nacional para que efectivamente en esta materia, hoy que hay emergencia de la salud, no sea el mecanismo y el anzuelo para que los vivísimos aprovechen esta circunstancia que podría sacar al país de una situación dramática, pero tampoco puede ser el pretexto para que vendedores de insumos y de medicamentos hagan su agobio. Profundicemos en ese tema, Germán, porque sí me preocupa y creo que es la misma preocupación que tiene la mayoría de la ciudadanía. Si la declaratoria de emergencia supone un menor control a los procesos de compra para hacerlos rápido, porque eso implica la emergencia, es decir, necesito este momento cubrir las necesidades que tiene el sector de salud en medicinas. Hay gente que muere porque no tiene la medicina. Entonces, evidentemente es urgente. Hay que poner una declaratoria de emergencia, pero eso supone hacer más directamente los contratos para la compra de medicina. Entonces, ¿de qué sirve estas declaratorias para reabastecer de medicamentos al IES y al Ministerio de Salud Pública si hemos tenido, con todos los controles, semejantes problemas de corrupción? Esa es una preocupación que la hemos vuelto pública al país y hemos señalado que vamos a estar atentos en la medida de lo posible, porque en este país siempre se actúa al final cuando se produjo el asalto, el robo, el daño a la economía del país, y lo más grave es que no se sanciona. Entonces ocurre que puede ser un momento de emergencia sanitaria, de salud, etcétera, pero también puede ser un gran festival para aquellos que están en el negocio de la venta de insumos y de medicamentos. Hay que ponerle mucha atención, particularmente al CERCOV. El CERCOV no controla. Hay que controlar al CERCOV, hay que saber cómo elaboraron las listas, hay que tener claridad de aquello y hay que esperar que desde los funcionarios del Ministerio de Salud pongan atención e interés respecto de estas nuevas contrataciones, que insisto, no pueden ser con aquellos que durante años, décadas, han venido llevándose en peso los recursos del pueblo ecuatoriano a pretexto de atender la salud. ¿Cómo sabemos que esto no va a suceder ahora otra vez cuando veíamos incluso... escuchaba yo una denuncia de una persona que es parte de un centro de salud del ministerio y que decía que tenía medicamentos de un proveedor que ya había sido descalificado con la marca y el nombre. Aquí no es que se cambiaron de empresa, la misma empresa que había sido descalificada por vender productos de mala calidad, pues y con sobreprecio, les había llegado un lote de medicamentos de esta misma empresa. ¿Por qué? Porque lo había comprado el Ministerio de Salud o el IES, no estoy segura, a través de las universidades que son del Estado. Ellos compran medicamentos a las empresas que no pueden venderle directamente y lo venden como universidad porque tienen este convenio de que las universidades o que pueden hacer entre empresas públicas negocios y le vende al Ministerio de Salud o al IES. Y otra vez tenemos, como lo que usted decía, las mismas personas que le robaron al Estado, por otro lado, ingresando sus productos malos y con sobreprecio. ¿Cómo eliminamos eso? Pero no son todas las universidades. Yo conozco algún detalle de estas cosas, estamos preocupados del tema. ¿Es alguna universidad de provincia? Sí. Usted debe tener claro el tema. Creo que cuando lo desarrollemos con la información adecuada, deberemos precisar los asuntos. No son las universidades emblemáticas del país, pero estamos a través de esta conversación alertando que hay por allí alguna universidad que está en esta línea de trabajo y que evidentemente es de preocupación. Pero a ver, zapatero a tus zapatos, es lo mismo que decimos. Habían carnicerías o empresas que no tenían nada que ver vendiendo medicamentos durante la pandemia. O sea, a quien hay que comprarle es a los laboratorios. A quien hay que comprarle es a las empresas que se dedican a esto. Esa es otra forma también de no hacer bien las cosas. En la pandemia nosotros, no busquen el intermediario, háganlo directamente. Y entonces se pueden responsabilizar las cosas. Algo parecido a lo que se hizo respecto del tema de la vacunación. Imagínense lo que hubiera sido comprar a los intermediarios.
Había que comprar a los laboratorios, a los grandes productores. Con eso se evita estos negocios y sobre todo el manejo inescrupuloso de esta red colusoria que existe entre la empresa privada, algunos y evidentemente algunos funcionarios del Estado que durante años han establecido este mecanismo perverso de acumulación de riqueza y de asalto al país. ¿Por qué? Porque son los que conocen en el sector público cómo va a funcionar el concurso, cuáles son los precios. En la subasta inversa les avisan cuáles son los factores de las décimas de claro, los centavos. Ya van con información privilegiada, pues, claro, y dejan fuera al resto. Y hay empresas o hay proveedores que tienen dentro de las instituciones de salud funcionarios propios, de tal manera que están informados todo el tiempo respecto de este tema. Y no se actúa, y la justicia es lenta, a más allá de la parafernalia de algún momento, pues no hay resultados concretos en esta época de una declaratoria de emergencia en salud. Todos tenemos que estar atentos para precautelar el bien público y los recursos de los ecuatorianos. Germán, la Comisión Nacional Anticorrupción ¿va a realizar vedurías de los procesos? Vamos a hacer todo el esfuerzo. Usted sabe, Gisela, que la comisión no tiene ni oficinas, ni secretarias, ni recursos, y por lo tanto, como es una acción social de un grupo de ciudadanos puestos en esa función por sectores sociales del país, gremios, trabajadores, maestros, algunas universidades, etcétera, hacemos nuestro mejor esfuerzo. Trataremos de hacer aquello, pero la Contraloría Social lo ejerce en diversos sectores. Esta conversación demuestra aquello, lo hace la prensa, lo hace la gente que quiere desde los medios de comunicación orientar este trabajo y tener una voz de alerta en el país. Lo ha hecho el periodismo de investigación, lo pueden hacer otras universidades, etcétera. Creo que hay que convocarnos a una minga nacional para que la sociedad pueda generar una opinión, pero más que una opinión, la verdadera veeduría respecto de ese tema. Nosotros haremos lo que nos sea posible en medio de las contingencias que le acabo de comentar. Pero a mí me preocupa porque incluso la Contraloría General del Estado identificó 18 inconsistencias reiterativas en los procesos de adquisición de medicamentos e insumos desde el 2019. Una radiografía hizo de todo lo que hemos vivido en corrupción, tanto en el IES como en el Ministerio de Salud Pública a través de los hospitales y la compra de medicinas e insumos. Dicen que son cerca de 651 millones de dólares los que fueron examinados con irregularidades, que se gastaron con irregularidades, y 87 informes con indicios de responsabilidad penal. Esto según la Contraloría. Son datos que ya están ahí y que ya lo sabíamos, no es nuevo, pero a través de esto no debería ya iniciarse procesos correctivos para aplicarse luego de que hay informes de ese tipo, aunque, ya lo sabíamos desde hace tiempo. Usted lo dijo, lo hemos visto los periodistas. Usted dijo, los periodistas lo han denunciado desde hace muchísimo tiempo. Pero hay un informe de este tipo. ¿No deberían ya haberse aplicado los correctivos? Debieron haberse enviado primero todos estos informes a Fiscalía para la investigación. Porque si no, la impunidad va siendo una especie de tema permanente en el país. En segundo lugar, los correctivos deberían venir si es que hay una voluntad política desde el poder. Y allí pues debería funcionar esta comisión o esta secretaría que también dice que pertenece al gobierno, es así del Estado, que se supone que precautela la corrupción, que la dirige un doctor Verde Soto, y no ponerse a hacer papers, documentos, estudios y análisis filosóficos sobre lo que es la corrupción, sino actuar. Pero como no funciona debido a que se trata de que es el ratón cuidando el queso, corresponde definitivamente a la sociedad y tenemos que ponerle atención muchísima al CERCOP y también a la función jurisdiccional para que dé trámite a la sanción a aquellos que deben ser sancionados. Caso contrario, mientras se demoran en la sanción, en el juicio, etcétera, etcétera, los atracadores siguen vendiendo insumos y medicamentos. Esa es la perversidad que ocurre con el sistema. Justamente, ¿de qué nos sirve estos constantes hallazgos de las autoridades que se dan y que, pues,
luego no existe un mecanismo de prevención para nuevos contratos con sobreprecio. O sea, ¿de qué nos sirve todo este trabajo? ¿Quiénes son, Germán, los que están lucrando con la salud pública? Pues clarísimo, los proveedores de insumos, los vendedores de medicamentos, una estructura mafiosa que ha sido descubierta desde hace muchos años atrás y que sigue todavía libre, que son los que ponen algunos directores de hospitales, particularmente en el Maldonado y en el Hospital Carbo de Guayaquil, y estos vendedores que dan la vuelta por el Sistema Nacional Público, cambiándose de nombre, cambiándose de RUG en actos colusorios con determinados sectores públicos, de tal suerte que allí están los verdaderos beneficiarios, y el país y el pueblo ecuatoriano sigue siendo parte de un drama y de una paradoja. Es decir, la salud puede ser solamente un enunciado. Ojalá las nuevas autoridades de salud, que se las ve con voluntad, asuman el riesgo y el compromiso de enfrentar este tema que nos tiene a 2 o 3 personas presas, pero todos ellos siguen, parece que ordenando las cosas desde la propia prisión. Y esto que lo decimos con conocimiento de causa. Y otros han sido liberados, y hay juicios que nos prosperan. Hay otros temas que están recién para el reconocimiento de la firma frente a la denuncia. O, como acabé de señalar, el vicepresidente, con la información que le hemos entregado, se olvidó del tema. De tal suerte que también hay parsimonia, y todo ello contribuye simple y llanamente a que la corruptela en materia de salud continúe, y sobre todo que no haya sanción. De tal forma que la mejor manera de evitar es las alertas que las hacemos, como en este momento, gracias a su invitación. Qué básico que es tener una justicia adecuada y oportuna, ¿no? Es lo básico en toda sociedad. Si no existe, nada funciona bien. Nada, ahí estamos viendo mala atención en los servicios de salud, mala administración de los cabildos, todos esos problemas se dan también porque no hay justicia en este país. Todo, la delincuencia, todo se da porque no hay una justicia oportuna y adecuada en nuestro país. Eso es lo más doloroso. Esperemos que esta emergencia en el sector de salud haga que las cosas se den, que no siga muriendo gente porque no tiene medicamentos, porque no tienen insumos en los hospitales. Es denigrante, porque dinero hay en el IES. Sí hay. Lo que pasa es que se va por otro lado. Se va por un hueco negro que se llama corrupción. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Gisela. Acaba de decir una gran verdad. Si no sobran los recursos, al menos hay que manejarlos de manera ponderada. El país va a agradecer aquello. Pero si seguimos por este camino, es evidente que vamos a no solo a desprestigiar las instituciones, vamos a quebrar al país y vamos a llevar a la situación más grave al pueblo ecuatoriano frente a un derecho fundamental que es la salud. Yo le agradezco la invitación. A usted un saludo cordial, buenas tardes con todos. Muchas gracias a usted y también a la Comisión Nacional de Anticorrupción por estas alertas importantísimas que tenemos que conocer los ecuatorianos. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción.